Hoy nos metemos de lleno con una figura histórica que genera muchas preguntas. Zorobabel. Pensemos un momento en la situación. Un descendiente directo de la casa real de David, la línea de los reyes, regresa del exilio en Babilonia. Largo, amargo exilio. La expectativa debió ser, enorme, ¿no? Era él. Sería Zorobabel quien finalmente levantaría de nuevo el trono prometido, restaurar la gloria pasada. Pero la historia, pues como suele pasar, no siguió el guión esperado. No hubo corona para Zorobabel, no surgió un reino independiente. Entonces, la gran pregunta que queda ahí, flotando, es, ¿qué pasó con las promesas divinas? Esas que parecían tan claras, tan seguras. Para navegar estas aguas que son complejas, nos vamos a apoyar hoy en extractos de un análisis interesante. Se titula Zorobabel no restauró el reino, las promesas de Jeremías y su cumplimiento en Cristo. El autor es Luis Alberto Carela Santiago. Y lo que queremos entender juntos, basándonos en este análisis, es justo eso. ¿Por qué esa restauración política que tantos anhelaban no se dio como esperaban, justo después del regreso? Y crucialmente, ¿cómo es que según la perspectiva de este autor, esas profecías antiguas encontraron un cumplimiento distinto, quizás inesperado, pero incluso más profundo? Nuestra misión hoy es ver si la promesa falló o si desde el inicio estaba apuntando a algo. Algo más grande. Bien, empecemos por el principio, por las promesas mismas. El texto de Querellera Santiago pone el foco en unas palabras muy específicas, muy potentes, del profeta Jeremías. Por un lado, tenemos esa promesa resonante en Jeremías 23, versículo 5. Dios dice que levantará un descendiente justo del linaje de David, un rey que reinará con sabiduría y practicará el derecho y la justicia en la tierra. ¡Wow! Un rey justo, sabio y del linaje de David. Y como si eso fuera poco, está la afirmación casi desafiante de Jeremías 33, versículo 17. Nunca faltará un descendiente de David que se siente en el trono del reino de Israel. Esto no es una sugerencia vaga, es una declaración tajante. Ahora, lo que hace que estas palabras sean aún más dramáticas es el cuándo se dijeron. Jeremías está proclamando esto en uno de los momentos más oscuros de la historia de Judá. El reino se desmorona, la invasión babilónica es brutal, la deportación es inminente o ya está pasando. O sea, literalmente, mientras el trono de David parecía extinguirse para siempre, Jeremías anuncia su perpetuidad. ¿Qué contraste tan fuerte? Exactamente. Y ahí radica la fuerza teológica que el autor destaca. Imagina la escena. Todo se viene abajo. El rey es llevado cautivo, el templo va a ser destruido, y en medio de ese caos, de esa desesperanza total, surgen estas palabras. Eran una afirmación de esperanza divina que chocaba frontalmente con la lógica humana, con la evidencia histórica del momento. El mensaje subyacente, según este análisis, es potentísimo. Aunque la institución terrenal de la monarquía davídica estuviera colapsando, el pacto que Dios había hecho con David y la promesa de un reino davídico seguían absolutamente firmes desde la perspectiva divina. Claro, era como si Dios dijera, ustedes ven el fin, pero yo veo la continuidad de mi plan. Una declaración radical de la fidelidad de Dios en medio de la catástrofe. La promesa iba más allá de la estructura política del momento. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Es fascinante pensarlo así, que la promesa trascendía la catástrofe visible. Entonces, avanzamos unas décadas en la historia. El imperio babilónico cae, surge el persa, y el rey Ciro emite su famoso edicto. Un momento de cambio radical. Se permite a los judíos exiliados regresar a su tierra, a Jerusalén. Y liderando uno de los grupos principales de retornados, encontramos a nuestro hombre, Zorobabel. El texto de Carela Santiago nos recuerda su linaje crucial. Era nieto del rey Joaquín, también llamado Jeconías, uno de los últimos reyes antes del exilio final. Por lo tanto, Zorobabel era, sin duda, un descendiente directo de David. Mateo lo incluye en la genealogía que lleva Jesús. En esa cultura donde el linaje era casi todo, esto tenía un peso enorme. La gente debió mirarlo y pensar, es él, tiene la sangre real. Y claro, esa expectativa no era solo popular, digamos, sino que parecía tener respaldo profético. Los profetas de ese periodo de reconstrucción, Ageo y Zacarías, tienen palabras muy significativas sobre Zorobabel,
Ageo, por ejemplo, le transmite un mensaje divino directo. En el capítulo 2, versículo 23. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré como un anillo de sellar, porque te he escogido. Un anillo de sellar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, como señala el análisis. Porque esa imagen no era casual, ¿verdad? Remitía directamente a una profecía de Jeremías. Sobre Jeconías, su abuelo. Exacto, sobre Jeconías. Jeremías 22-24. Dios había dicho de Jeconías que aunque fuera un anillo de sellar en su mano derecha, lo arrancaría y lo desecharía. Una imagen de rechazo, de desposesión. Entonces, que ahora Dios diga que haría a Zorobabel como un anillo de sellar, parecía una reversión explícita de esa maldición. Como si Dios dijera, la deshonra de tu abuelo queda atrás. Contigo retomo el plan. Todo parecía alinearse. Exacto, las señales eran potentes y la esperanza estaba justificada. Pero aquí es donde la historia da un giro, y es el punto central del análisis de Carela Santiago. A pesar de su linaje davídico y de esta señal profética tan fuerte, Zorobabel no fue coronado rey de un Israel independiente. Los registros históricos y los bíblicos también lo muestran como gobernador. En hebreo, Pejá, gobernador de la provincia persa de Judá, o Yehud. Estaba bajo la autoridad última del emperador persa. Sí, cumplió una labor vital, importantísima y celebrada. Bajo su liderazgo se reconstruyó el segundo templo en Jerusalén, un logro monumental que permitió restaurar el culto, reorganizar la vida comunitaria, religiosa, reanimó el espíritu nacional, sin duda alguna. Sin embargo, y este es el pero crucial, el reino davídico, en términos de soberanía política, de independencia nacional, no fue restaurado en ese momento. Judá siguió siendo una pequeña provincia dentro de un vasto imperio extranjero. Y así continuaría por siglos, pasando del dominio persa al griego Ptolomeos, Seleucidas y finalmente al romano. Aquí es donde reside la tensión que el autor explora. Tienes unas promesas divinas que suenan a restauración monárquica inminente. Tienes un candidato con el linaje correcto, señales proféticas a su favor, pero la realidad política concreta es otra. ¿Cómo se concilia esto? Entiendo. La tensión es palpable. Tienes la promesa resonando fuerte y la realidad política diciendo, otra cosa. Entonces, ¿cómo aborda el autor esta aparente contradicción? ¿Dice simplemente que los profetas se equivocaron? ¿O que la promesa falló? No, en absoluto. La tesis central de Carela Santiago es que esto no representa un fracaso profético ni una promesa incumplida por parte de Dios. Lo plantea como parte de un misterio divino y, sobre todo, como un ejemplo de revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Pues la idea es que Dios no revela todo su plan de golpe, sino que lo va desplegando por etapas a lo largo de la historia. Los profetas del Antiguo Testamento, según esta visión, a menudo recibían visiones del futuro, donde distintos eventos como el regreso físico del exilio, la reconstrucción del templo y el establecimiento final y glorioso del reino mesiánico podían aparecer como comprimidos en el tiempo, como una sola imagen panorámica, sin que ellos mismos distinguieran necesariamente con claridad los siglos que podrían separar una fase de la otra. Veían la cumbre de la montaña a lo lejos, pero no necesariamente todos los valles intermedios, digamos. Desarrollando esta idea, el autor propone entender a Zorobabel no como el cumplimiento final de la promesa, sino como una figura tipológica. Pensemos en esto, como sugerías antes, como un adelanto. Una especie de tráiler o un boceto de la obra maestra que vendría después. Es decir, Zorobabel, con su linaje davídico y su obra de reconstrucción del templo, funcionó como un símbolo, un anticipo, una sombra de algo mucho mayor y más completo que estaba por venir. Su liderazgo y la reconstrucción del templo fueron pasos necesarios, reales, importantes, pero no eran el destino final de la promesa davídica. Según esta interpretación, el cumplimiento verdadero y pleno de las palabras de Jeremías no apuntaba a un modesto reino terrenal vasallo de Persia en el siglo VI a.C., sino que señalaba hacia un rey eterno,
y un reino de naturaleza fundamentalmente diferente. Un reino espiritual, inconmovible, que se establecería siglos más tarde con la llegada de Jesucristo. Zorobabel preparó el escenario, sí, pero no era el protagonista principal. Esa perspectiva de figura tipológica y revelación progresiva realmente cambia el enfoque, ¿eh? Entonces, si entiendo bien lo que dice el autor, la posible decepción de la gente en ese momento, o nuestra perplejidad al leerlo hoy, no es porque la promesa fuera falsa, sino quizá porque estaban o estamos mirando solo una parte del cuadro, esperando un cumplimiento inmediato y literal de una forma específica. Pensar que las profecías pueden tener como capas de significado que se van revelando, o cumplimientos parciales que preparan el camino para uno final más profundo, eso resuena. Nos pasa a veces en la vida, ¿no? Esperamos algo de una manera y se da de otra, o lo que parecía un final resulta ser solo una etapa intermedia hacia algo distinto. No siempre es un fracaso, a veces es una redirección o una profundización del plan original que no habíamos comprendido. Y supongo que esta línea de pensamiento nos conduce casi inevitablemente a la perspectiva del Nuevo Testamento, que presenta el texto de Carela Santiago. Porque si Zorobabel fue una figura preparatoria, ¿quién es el cumplimiento definitivo? El autor nos lleva directamente a las palabras del ángel Gabriel a María, según el relato de Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33. Al anunciar el nacimiento de Jesús, el ángel dice algo que conecta de forma directa, asombrosa, con las promesas a David. Dice: «Será grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin». La conexión es explícita. El trono de David, un reino eterno. Justo lo que Jeremías había prometido. El análisis también subraya, lógicamente, cómo el Nuevo Testamento se esfuerza en demostrar el linaje de Jesús. Las genealogías, aunque diferentes en Mateo y Lucas, lo conectan con David, tanto legalmente por José como según la tradición biológicamente por María. Para la audiencia original, establecer esta conexión genealógica era absolutamente crucial para presentarlo como el Mesías esperado, el heredero legítimo de esa promesa davídica que había quedado como en suspenso después de Zorobabel. Correcto. Y aquí es donde el autor profundiza en algo fundamental, la naturaleza del reino que Jesús viene a inaugurar. Lo fascinante, y que quizás chocó a muchos en su tiempo, y sigue desafiando nuestras expectativas hoy, es que este reino no opera bajo las lógicas del poder terrenal, esas que probablemente esperaban muchos judíos del siglo I, e incluso los que regresaron con Zorobabel. No se trata de un reino definido por fronteras geográficas, palacios, ejércitos o maniobras políticas en el sentido convencional. Jesús mismo dijo ante Pilato: «Mi reino no es de este mundo». Entonces, ¿cómo es? Según el análisis del autor, basado en el Nuevo Testamento, es un reino cuyo poder reside en la acción transformadora del Espíritu Santo en la vida de las personas. Es un reino que se caracteriza por valores como la justicia, la paz, la verdad, el amor, y que opera primordialmente desde adentro hacia afuera, cambiando corazones y formando una nueva comunidad. Cristo lo inauguró con su venida, muerte y resurrección. El reino ya está aquí en ese sentido, aunque su manifestación plena y visible todavía se espera en el futuro. Es esa tensión del ya, pero todavía no, ¿sabes? Para ilustrar esta diferencia radical, el autor utiliza una comparación muy potente que mencionamos antes y vale la pena recalcar. Zorobabel, figura importante, reconstruyó un templo físico en Jerusalén, un edificio de piedras, localizado geográficamente, centro del culto. Jesús, en cambio, viene a edificar un templo espiritual. Y ese templo, según la teología neotestamentaria que el autor cita de textos como Primera de Pedro o Efesios, es la iglesia. No un edificio, sino la comunidad de creyentes de todas las naciones, descritos como piedras vivas que se edifican sobre Cristo, la piedra angular. Es un cambio de paradigma impresionante, de lo material y localizado a lo espiritual y universal. El centro ya no es un lugar, sino una persona, Cristo, y la comunidad reunida en torno a Él. Es un cambio radical de enfoque, sin duda, de un lugar físico a una comunidad global, de una estructura política a una transformación espiritual. Y esto nos lleva a la aplicación práctica. ¿Qué lecciones o implicaciones extrae el autor Carela Santiago de todo esto para quienes,
para todos nosotros hoy. La aplicación que hace el autor es muy directa y relevante. El mensaje central es una reafirmación de la fidelidad de Dios. Él cumple sus promesas, pero lo hace a su tiempo y a su manera, y a menudo de formas que superan o reorientan nuestras expectativas iniciales. El autor nos invita a conectar la experiencia de aquellos exiliados que regresaron a Jerusalén. Imaginen la escena que describe el libro de Esdras en el capítulo 3. Ven las ruinas, empiezan a reconstruir el templo, pero es más humilde que el glorioso templo de Salomón. Algunos de los más ancianos, que recordaban el primer templo, lloraban de decepción al ver los cimientos del nuevo, mientras otros gritaban de alegría. Esa mezcla de sentimientos, esa sensación de que el resultado es modesto comparado con la gloria pasada, el autor sugiere que podemos conectar eso con nuestros propios sentimientos cuando enfrentamos proyectos que no salen como esperábamos, resultados que nos parecen pequeños, o promesas personales o comunitarias que sentimos que se demoran en cumplir. Y para animar en medio de esa posible sensación de modestia o lentitud, el texto recurre a otra palabra profética de esa misma época, de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, dirigida precisamente a la generación de Zorobabel que estaba reconstruyendo en condiciones difíciles. Dice: ¿Quién desprecia el día de las pequeñeces? O, como dijimos antes, no desprecien estos modestos comienzos, porque el Señor se alegra al ver que el trabajo comienza. Es un recordatorio muy poderoso. La perspectiva divina valora el proceso, la fidelidad en el día a día, el coraje de empezar la obra aunque sea pequeña, no solo el resultado final grandioso y visible. Dios se alegra con el poner manos a la obra. Es muy interesante notar cómo esa tensión entre la expectativa de un reino político restaurado y la realidad de un enfoque diferente persistió incluso después de Jesús. El texto de Carela Santiago menciona ese momento clave en Hechos 1, versículo 6, justo antes de la ascensión. Los discípulos le preguntan: «Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?». Imagínate, después de todo lo que habían visto y oído, todavía tenían en mente la restauración política de Israel como nación. Es increíble la fuerza de esa expectativa. Pero la respuesta de Jesús, en Hechos 1:8, es una obra maestra de redirección. No les da un cronograma político, no confirma ni niega directamente su premisa, sino que les cambia el enfoque por completo. Les dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las fechas que el Padre ha establecido por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Les da una misión espiritual global, no un plan político local. Tremendo. Entonces, si intentamos resumir el mensaje central que el autor quiere transmitir para hoy, ¿cuál sería? Parece que la tarea principal del creyente, según esta interpretación, no es tanto ponerse a especular sobre cuándo ocurrirán ciertos eventos futuros, o intentar forzar una manifestación política específica del reino. Más bien el llamado es a vivir hoy como ciudadanos de ese reino que ya ha sido inaugurado espiritualmente por Cristo. Y eso implica, como dijo Jesús, ser sus testigos, proclamar al Rey que ya reina en los corazones mediante el Espíritu, y confiar en la fidelidad de Dios para llevar a cabo su plan completo, aunque sus caminos nos parezcan a veces misteriosos o más lentos de lo que quisiéramos. El texto cierra evocando esa visión grandiosa de Isaías 9:6-7, ¿no? Sobre el niño que nacería, el hijo que se nos daría, sobre cuyos hombros reposaría el gobierno, y cuyo reinado de paz y justicia no tendría fin sobre el trono de David. Una promesa que, según el autor, encuentra su cumplimiento último en Cristo. Bien, hagamos una síntesis final para tener claros los puntos clave de este análisis que hemos explorado. Partimos de las promesas firmes, aparentemente políticas, dadas a David a través de Jeremías en un momento de crisis total. Luego vimos el regreso del exilio y la figura central de Zorobabel. Linaje correcto, señales proféticas, reconstrucción del templo, pero sin restauración del reino político. Actuó, según el autor, como una figura preparatoria, un tipo. Y finalmente, exploramos la interpretación central del texto de Carela Santiago, que Jesucristo es el cumplimiento pleno y trascendente de esas antiguas promesas, estableciendo un reino de naturaleza espiritual, eterno, que ya está presente, aunque esperamos su consumación final. Exacto. Y si conectamos esto con una visión más amplia, la idea central que podemos extraer de este análisis es realmente potente. Los planes de Dios a menudo se desarrollan de manera progresiva,
por etapas, y de formas que pueden sorprendernos o incluso desafiar nuestras categorías iniciales. No se trata solo de reconstruir exactamente lo que se perdió en el pasado, sino muchas veces de crear algo nuevo, diferente y en última instancia más glorioso y duradero. La historia de Zorobabel, vista desde esta perspectiva, bueno, no es una de fracaso o de promesa rota, sino una etapa crucial de preparación. Fue un eslabón indispensable en la larga cadena del plan redentor de Dios que preparó el camino para la venida del verdadero Rey y la inauguración de su reino eterno. Y para cerrar, una reflexión que nos deja este análisis, algo para seguir pensando. Si aceptamos esta visión de que el reino de Dios, inaugurado por Cristo, ya está presente espiritualmente entre nosotros, pero al mismo tiempo aún esperamos su manifestación plena y final, ¿cómo debería influir esta tensión dinámica, esto de vivir entre el ya y el todavía no, en la manera en que afrontamos nuestras propias esperanzas, las demoras que experimentamos en la vida, las desilusiones grandes o pequeñas? ¿Cómo impacta en nuestra perseverancia para seguir construyendo, sirviendo y confiando en las promesas divinas en el día a día, sabiendo que somos parte de algo que ya empezó, pero que aún no ha llegado a su culminación? Una pregunta profunda sin duda para llevarnos.